La causa aquí se va a quedar. Cuando yo muera, tengo la esperanza de estar con Cristo y con Él a gozar. Aunque la fe todavía no me alcanza, pero luchando tengo que llegar. Me paré, hermano, para cantar. Aleluya. Me siento un poco el juego como cuando estoy sentado muy poco, por eso me paré. Sí, Gracias a Dios que todavía tenemos fortaleza para el Señor. Amén. Y esta es una buena, hermanos, aventuranza, porque ya pasamos quizás del tiempo del regusto. Ya tengo 82 años, pero sí, con mi esperanza puesta en mi nuestro Hacedor. Preparado por eso, como les digo, pero aquí va, hermano Minadá, que va a poner el mensaje. Dios les bendiga. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Damos infinitamente gracias al Señor en esta hermosa y maravillosa noche que el Señor nos concede la oportunidad, hermanos, de estar por segunda noche en este lugar, en esta endecha, hermanos, celebrando esta victoria en el Señor, ya que una gran sierva, hermanos, se nos ha adelantado y ahora está a la presencia del Señor. Dios bendiga a toda esta familia, la familia, hermanos Granado, Rubio, el Señor les bendiga. Que están pasando, hermanos, este momento tan difícil. Como ser humano se siente la separación de un ser querido. Hermanos, su madre se les ha adelantado hace un año, unos meses. Su padre se les adelantó. Hermanos, pero queda esa consolación que están en la presencia del Señor. Hermanos, que tuvieron grandes padres, una gran madre, hermanos, ejemplar, que ha dejado un gran legado para la iglesia y también acá en la comunidad. Hermanos que han sido muy recordados, muy queridos, hermanos, porque en el caminar en el Evangelio dejaron buenas huellas. Y como iglesia, como ministerio también nos sentimos muy satisfechos, hermanos, que nuestros hermanos hayan pertenecido a nuestra congregación, que en nuestra iglesia dejarán también un gran vacío, hermanos, y también del vacío que dejan un legado, hermanos que nunca nos dieron un problema, hermanos, sino que siempre dieron un ejemplo a seguir en la obra del Señor, hermanos, y nos sentimos felices, satisfechos en esta noche de estar endechando una gran hermana y estar apoyando a esta familia, hermanos, que están pasando la separación de su ser querido, pero nuestras palabras, hermanos, pueden ser cortas para poderles dar una palabra de consolación, pero el Espíritu Santo sí les puede consolar, hermanos, y que tienen la gran satisfacción que fueron grandes hijos también. Lo hablamos, hermanos, cuando nuestros hermanos estaban en vida, para que ellos también lo escucharan, que eran grandes hombres en la obra del Señor. Nuestro hermano Lázaro, nuestra hermana Juanita, hermanos, fueron mujeres que le sirvieron al Señor con humildad, hermanos, con sinceridad, que dieron testimonio de que agradaron al Señor, supieron engendrar los hijos, hermanos, crecerlos en el Evangelio, porque sé que la mayoría de todos ellos son cristianos. Los nietos también le dejaron un gran legado en la obra del Señor, y yo sé que ellos como hijos, como nietos, están también satisfechos por haber, hermanos, tenido una madre, una abuela como nuestra hermana Juanita. Dios bendiga a los hermanos que estamos en este lugar, hermanos. Dios bendiga a los familiares, las amistades que están acompañando en este dolor esta familia, hermanos. Pero vamos a tomar parte de la palabra del Señor para meditar unos minutos. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 12. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Y lo leemos, hermano, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice de la manera siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe
de Jesús, oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Que bendiga a cada uno de nosotros. Hermanos, en esta vida, en el Evangelio, hay un memorial de una trayectoria de la vida. Hay momentos buenos y momentos malos en esta obra. Hay momentos de llorar y momentos también que hay que reír. Hermanos, pero sobre todo el tiempo que pasamos en esta obra, lo hemos pasado en el Señor y tenemos la paciencia de llegar hasta la meta final. Yo sé que nuestros hermanos lucharon más de 50 años en el Evangelio. Hermanos, pero a pesar de estos más de 50 años que lucharon, vinieron pruebas, vinieron tribulaciones a su vida, vinieron dificultades a su vida. Hermanos, pero a pesar de que hubieron esas pruebas, mantuvieron la paciencia en el Señor. Supieron esperar en la voluntad del Señor. Hermanos, y guardaron también los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, que aunque hubieron aquellas pruebas, ellos se mantuvieron esperando en la voluntad del Señor. Hermanos, siempre que veníamos a este lugar, encontrábamos palabras de aliento, palabras de fortaleza en nuestros hermanos. Siempre predicábamos mensajes de fortaleza para ellos. Y cuando ellos testificaban, hermanos, nosotros también nos íbamos fortalecidos de este lugar. Hermanos, porque ellos daban a entender que tenían paciencia, que esperaban en la voluntad del Señor. Hermanos, nuestro hermano Lázaro siempre cantaba una alabanza al Señor. Y aquella alabanza la sentíamos cuando la cantaba nuestro hermano como un ungüento en nuestra vida. Que nos íbamos fortalecidos en el Señor. Hermanos, porque la cantaba desde lo profundo del corazón. Hermanos, hubieron sufrimientos en ellos. Tal vez hubieron enfermedades. Si bien recuerdo, hace como algunos 15 días, hermanos, o 20 días estuvimos en este lugar celebrando un culto para la gloria del Señor. Escuchamos testificar a nuestra hermana Juanita. Hermanos, palabras también de aliento, palabras de fortaleza. Hermanos, para este sábado teníamos un culto programado para este lugar, sin esperar los planes de Dios. Hermanos, que ya este día íbamos a estar coronando. Íbamos a estar, hermanos, celebrando la victoria de nuestra hermana. Porque ahora ya está a la presencia del Señor. Amén. Ahora está en un lugar mejor. Amén. Hermanos, ahora ya no va a cantar la alabanza en este lugar. Ahora la está cantando en la presencia del Señor. Amén. Hermanos, ahora está siendo acompañada con los ángeles, que está cantándole a nuestro Dios. Hermanos, esa fue la voluntad de nuestro Dios. Nuestra hermana enfermó de repente. La iglesia le oramos al Señor, hermanos, de que Dios hiciera una obra en la vida de ella, de que el Señor la levantara, la sanara. El día de la vela, hermanos, de la Endecha, hicimos una oración por ella y le pedíamos al Señor que le diera otros días más de vida, que el Señor la restaurara. Hermanos, pero la noticia en la madrugada fue que el Señor la había llevado a su presencia. Que nuestra hermana había coronado su carrera. Hermano, pero supo esperar con paciencia en el Señor. Amén. Y por eso dice la palabra, aquí está la paciencia de los santos, que guardaron los mandamientos de Dios. Esta es la paciencia de los santos. Sí, esperar con paciencia. Esperar con paciencia. Hermanos, porque algunos ya se retrocedieron. Algunos se cansaron del camino. Pero nuestra hermana, en que pasó mucho tiempo viviendo por la fe, que a causa de la enfermedad no podía ir a la iglesia. Hermano, pero cuando veníamos a este lugar,
la veníamos a encontrar siempre con la misma alegría. La veníamos a encontrar siempre con la misma fe, con la misma confianza, creyendo en el Señor, esperando en la voluntad del Señor. Y por eso podemos decir en esta noche, bienaventurada nuestra hermana. Hermano, porque esperó en la paciencia del Señor, conforme a la voluntad del Señor, esperando lo que Dios decidiera lo que iba a hacer con su vida. Hermanos, y esto nos da una gran enseñanza a nosotros. Hermanos, nuestra hermana trabajó mucho tiempo. Cuando ellos pudieron trabajar, escuchaba parte de nuestro hermano Nahum el día de anoche. Hermanos, el trabajo que nuestros hermanos han llevado fueron hermanos muy benévolos en la obra del Señor. Hermanos, que si quisiéramos sacar un memorial de ellos en esta noche, no nos alcanzaría esta noche. Hermanos, caminaban desde acá hasta Agua Caliente, al Higuerón, bajo la lluvia, bajo las tormentas, con los ríos crecidos. Con los ríos crecidos. Eso. Hermanos, pero tuvieron paciencia a esperar en el Señor. Y por eso dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Amén. Porque nuestra hermana ha descansado de su trabajo. Pero la obra que ella hizo, esa sigue con ella. Hermanos, porque es una obra buena que ha hecho nuestra hermana. Hermanos, yo sé que todo lo que hacemos en esta obra, en nuestro hogar, nos ponemos de acuerdo. Nuestro hermano Lázaro siempre en cada festividad, hermano, regalaba una res. ¿Es cierto? Y esa obra se sigue recordando hasta el día de ahora. ¿Y en tanto tiempo crees que dio poquito? Hermanos, en tanto tiempo que luchó nuestro hermano en la obra de año en año, ¿cuánto cree que fue lo que donó nuestro hermano? La obra sigue en ellos. Hermanos, aunque ellos están descansando ya de su trabajo, pero la obra está siguiendo. Hermanos, está contada, está anotada toda obra que hagamos en la obra del Señor. Porque dice la Biblia que si un vaso de agua diéremos a uno de estos mis pequeñitos, de cierto digo que no perderá su recompensa. Cuánto más nuestro hermano que, hermanos, han hecho tantas cosas por la obra del Señor. Los contemporáneos de mi edad, no me dejan mentir, nuestro hermano Lázaro, nuestra hermana Juanita, eran unos hermanos tan benévolos, hermanos que crecimos en un hogar muy pobre, hermanos, pero ellos siempre se acercaban a nosotros y me recuerdo que nos daban dinero. Siempre a los niños les daban dinero. Hermanos, tenían ese amor, ese carisma para los niños. Hermanos, aún ya estando en nuestra edad adulta, nuestra hermana Juanita, tenemos muchos recuerdos de ella. El último culto que hicimos en este lugar, hermanos, traigo a memoria, aquí estaba nuestra hermana Berta ese día en ese culto. Hermanos, tenía 2 fotos nuestra hermana y me dijo, mano Minadá, le quiero regalar un foto. Hermanos, ahí estaba nuestro hermano Aristides y me dice, tengo 2 fotos guardados, hermanos, que era de mi papá, que fue el día que inauguraron esta casa, que dice que no se habían pasado todavía para esta casa, hermanos, sino que fue el culto de inauguración de esta casa, me imagino que ya hace muchos años. Y me dijo, le quiero regalar esta foto, que le quede de recuerdo a usted, y el otro se lo voy a dar a mi hija Berta. Hermanos, para que se lo lleve. Hermanos, fue un recuerdo muy lindo en mi vida. Hermanos, sí que lo voy a guardar en mi corazón. Y quedan muchos recuerdos, hermanos, de nuestra hermana, sin imaginarme, hermanos, que pronto iba a pasar a la presencia del Señor. Hermanos, hace como 20 días tuvimos ese culto. Hermanos, me dio ese obsequio muy bonito. Mi hermana, mi padre estaba muy joven en ese tiempo cuando celebraron ese culto de acción de gracia, hermanos, en dedicación en esta casa. Hermanos, entonces la obra sigue. Han dejado huella nuestros hermanos. Han dejado lindos recuerdos en nuestros corazones. Hermanos, que aunque vengan personas, nazcan generaciones, hermanos, pero no serán irreemplazables las obras de nuestros hermanos. Hermanos, porque sus obras con ellos siguen. No volverán a ser otra Juanita Rubio como nuestra hermana, con un corazón tan lindo, hermanos, con una obra tan linda en su vida que nos deja
un gran recuerdo. Y como dije, hermanos, hablar el memorial de nuestros hermanos no nos alcanzaría el tiempo. Hermanos, porque han dejado huellas en la iglesia, han dejado pisadas en la iglesia, han dejado legados en la iglesia. Hermanos, que nunca estuvieron en un consejo por un problema o porque dijeron algo, sino que siempre, hermanos, fueron hermanos que supieron adorar al Señor, hermanos, alabar al Señor. Hermanos, aprendieron que pararse a testificar era adorar el nombre del Señor, era cantarle una alabanza al Señor, era adorarle al Señor. Hermanos, en las pruebas me recuerdo una vez nuestra hermana Juanita conectada a un chimbo, hermanos, que el oxígeno no le daba, hermanos, pero después que oramos, tuvo aún conectada con aquel chimbo, hermanos, palabras de agradecimiento. Nunca le escuchamos renegar. Nunca le escuchamos decir palabras, hermanos, de queja, sino que tenía palabras de acción de gracias al Señor. A pesar de lo que ella estaba viviendo, hermanos, pero tenía paciencia, y por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, que guardaron los mandamientos y la fe en Jesús. Hermanos, hace varios años estaba trabajando allá al otro lado de la pista, y estaba ahí con muchas personas de este lugar y empezaron a comentar acerca de esta familia. Hermanos, nosotros como ministerio nos sentimos felices, nos sentimos honrados por esta familia, nos sentimos dichosos al escuchar que un hombre no cristiano empezó a hablar de esta familia. Hermanos, ahí donde el suegro, nuestro hermano Aristide, estaba trabajando, hermanos, y empezaron a hablar muy bonito. Y empezaban a decir nuestro hermano Lázaro, nuestra hermana Juanita, y decían un dicho, son un pan de Dios. Hermanos, qué bonito escuchar eso de los cristianos. Hermanos, pero qué terrible es cuando escuchamos de los amigos decir, yo para ser como fulano, mejor no soy nada. Hermanos, pero aquellos amigos decían, el día que yo sea cristiano, yo quiero ser igual a Mano Lázaro. Hermanos, eso nos da una gran satisfacción. Hermanos, como iglesia, porque honran la iglesia y la obra no es vituperada, sino que la obra es puesta en alto en la obra del Señor. Hermanos, porque hay hombres que han guardado la palabra del Señor. Hermanos, tuvieron paciencia. Yo sé que vinieron problemas a la vida de ellos, hermanos, pero ellos tuvieron paciencia en soportar cualquier adversidad que pudo venir a la vida de ellos. Hermanos, guardar los mandamientos de Dios es algo muy hermoso. Guardar la fe en el Señor es muy hermoso. Hermanos, la historia de la iglesia pasó momentos difíciles, momentos caóticos. Hermanos, pero hubieron héroes de la fe, hombres que tuvieron fe en el Señor y que tuvieron paciencia, y que a pesar de la persecución, que a pesar, hermanos, de los problemas que vivían, tenían paciencia en el Señor, porque la iglesia ha sido perseguida. Hermanos, la iglesia estaba siendo perseguida, pero dice, bienaventurado los que mueren de aquí en adelante, porque cesan de sus trabajos y sus obras con ellos siguen. Hermanos, si el Espíritu confirma, dice, sí, dice el Espíritu. Hermanos, porque en esta vida hay trabajo, hay afanes, hay enfermedades, hay dolencias, hay preocupaciones, pero llega el momento y llegará el momento, hermanos, que estaremos como está nuestra hermana Juanita. Y ahí se terminarán todos los afanes, se terminará el dolor, la angustia, hermanos, y solamente se quedará el recuerdo de cada uno de nosotros. Si nosotros recordamos, hermanos, a Tabita, a Dorca, dice que era una discípula, dice la Biblia, pero dice que era una mujer temerosa, una mujer ejemplar, hermanos, una mujer dadivosa. Dice que Pedro andaba ahí por Lidia, hermanos, y le fueron a llamar a Pedro y le dijeron, la hermana Dorca ha partido, apresúrate, ven a nosotros.
Y dice, hermanos, que cuando Pedro llegó, hermanos, dice que encuentra a la iglesia llorando. Hermanos, porque un buen hermano se siente la separación. Yo sé, hermanos, que este vacío quedará en nuestros corazones. Hermanos, quedará nuestro recuerdo cuando veníamos a este lugar. Hermanos, a visitar a nuestra hermana Juanita, cuando se sentaba ahí. Hermanos, si le escuchábamos que se paraba en aquella andadera, hermanos, con dificultades, pero daba aquella acción de gracias. Recordamos las palabras de nuestra hermana. Hermanos, y así quedan guardadas las palabras de los santos hermanos que han muerto en el Señor. Hermanos, créanme lo que cuando yo desperté el día de ayer por la mañana, le llamé a nuestro hermano Rubén. Hermanos, si me dio la noticia, mi corazón se puso pequeño. Hermanos, porque ha sido una familia muy amada en el Señor. Yo sé que ellos amaron mucho también, amaron mucho a mi padre, apoyaron mucho a mi padre. Cuando mi mamá estuvo en Estados Unidos, hermano, nuestra hermana Cristina la acogió. Hermanos, sí hay muchos recuerdos de esta familia y nosotros como familia también nos sentimos, hermanos, compungidos porque le hemos amado a esta familia. Hermanos, si se siente, y así sentía aquella gente cuando Dorca, hermanos, había partido a la presencia del Señor. Hermanos, y qué bonito es que lo recuerden por lo bueno que ha sido uno. Hermanos, por lo bueno que se haya portado uno en la obra del Señor. Por eso es importante, hermanos, portarlo bien en la obra del Señor. Y mientras podamos hacer lo bueno, hagamos lo bueno. Mientras podemos ayudarle a alguien, hagámoslo con todo amor. Hermanos, mientras podamos servir en la obra del Señor, sirvámosle al Señor. Yo sé que hay enfermedades en nuestra vida. Hermanos, hay dificultades, el tiempo no está bien, pero hay que seguir sirviéndole al Señor. Hermanos, que el día que nosotros partamos y estemos en un ataúd, se nos va a recordar por lo bueno que hayamos hecho en esta obra. Hermanos, aquella gente dice que sacaban los vestidos. Dios bendiga a las hermanas Astras. Hermanos, enseñaban los vestidos que Dorca había hecho. Hermanos, enseñaban aquellas túnicas. Hermanos, los delantales que ella había hecho. Y la recordaban como una gran sierva. Hermanos, imagínense que cuando murió Esteban, dice la Biblia que hombres piadosos agarraron el cuerpo de Esteban. Y dice que lo fueron a sepultar. Hermanos, y cuando lo sepultaron, dice que hicieron gran lamento por Esteban. Hermanos, porque Esteban era un gran siervo del Señor. Había guardado la paciencia del Señor y también la fe. Hermanos, porque son dos cosas muy importantes en esta obra. La paciencia para soportar todo lo que puede sobrevenir. La fe, hermanos, para seguirle creyendo al Señor. Porque Pablo dijo, el tiempo de mi partida está cercano, dijo él, pero he peleado la buena batalla, he acabado la carrera que me ha sido encomendada, he guardado la fe, dijo él. Hermano, porque hay que guardar la fe en el Señor, hay que seguirle creyendo al Señor. Y dijo él, y por lo demás me espera una corona incorruptible que me dará el Señor juez justo. Y dijo él, y no solamente a mí, sino también a todos aquellos que aman su venida. Hermanos, aquellos que amamos la venida del Señor, pero hay que seguir peleando la buena batalla, hay que llegar hasta el final de esta carrera. Hermanos, y dice que llegó el apóstol Pedro a aquel lugar, y dice que oró por Tabita, por Dorca. Hermanos, y dice que fue resucitada, se levantó aquella mujer. Hermanos, y fue una gran alegría para aquella iglesia. Hermanos, nuestra hermana Juanita está en un lugar de reposo, está descansando. Hermanos, porque uno desde que nace para la aflicción, dijo Job. ¿Cierto? Así como la chispa es levantada y vuela en el aire, así también el hombre nace para la aflicción. Hermanos, cada día trae un afán, trae dolor, trae dificultades, pero cuando lo hemos guardado para el Señor y llegamos a esta situación, hermanos, llegamos a un descanso. Los hombres del ayer, los héroes del ayer,
Dice la Biblia que conforme a la fe murieron todos ellos. Conforme a esta fe, así murieron todos ellos, hermanos, sin haber recibido lo prometido. Pero ellos tenían paciencia, si no dice mirándolo de lejos, saludándolo, creyéndolo, y lo confesaban ellos mismos. Hermanos, porque nosotros lo confesamos, que en esta tierra vamos de pasada. Solamente somos peregrinos. Hermanos, ahora podemos estar acá. Mañana ya no lo estamos. Nuestra vida se va en un instante. Nos vamos de repente como la flor del campo. Hermanos, ellos confesaron que eran extranjeros y eran peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscaban una patria. Porque nuestra patria no está acá en la tierra, sino está allá en los cielos, hecha por el arquitecto Dios de los cielos. Hermanos, pues dice, hubieran estado pensando en aquella donde ellos salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero dice que anhelaban una mejor, y esto es la celestial, por lo que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha prometido una ciudad. Hermanos, ellos sufrieron acá en la tierra, pero guardaban la fe, guardaban la paciencia. Y aún dijo el escritor, ¿y qué más digo? Dijo él, tiempo me faltaría de contar, dijo él, de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espadas, sacaron fuerzas de debilidades, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga los ejércitos extranjeros. Y dice que las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio, azotes, y más de estos prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filos de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno de ellos, en los desiertos, por los montes, por las cuevas, hermanos, de la tierra. Y todo esto, aunque no alcanzaron buen testimonio, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, ellos sufrieron todo el vituperio, pero mantuvieron la fe en el Señor. Hermanos, los llevaban al Coliseo, los tiraban a las bestias. Era tan duro para ellos, hermanos, pero ellos tenían la paciencia, tenían la fe que Dios los iba a librar, que Dios los llevaba a un lugar mejor. Siempre traigo a memoria la historia de Feliciana, una mujer de Dios, pero tuvo paciencia en el Señor. Hermanos, aquella mujer estaba embarazada, ya tenía dolores de parto y estaba en aquella cárcel, y el día siguiente la iban a llevar al Coliseo, y uno de los guardias le dijo, el dolor que estás sintiendo ahorita no se compara con lo que vas a sufrir mañana. Ella le dijo, en este momento yo estoy sufriendo acá, pero el día de mañana el Señor estará conmigo en el Coliseo. Él va a sufrir por mí. Hermanos, sin ayuda de médico, aquella mujer dio a luz a aquel niño. Qué doloroso para aquella madre, estando en aquella cárcel, pero tuvo la paciencia
guardó la fe en el Señor. Y fue algo real. El día siguiente la llevaron al Coliseo. Hermanos, estaba ahí con su niño en los brazos. Un niño recién nacido. Las madres saben que es el dolor de tener a un niño. Hermanos, con solamente que se nos enferme. Pero dice que ahí estaban aquellas doncellas en aquel Coliseo, ya para soltar a aquellas bestias, aquellas fieras. Hermanos, pero no estaban tristes en ese lugar, sino que estaban guardando la paciencia, estaban guardando la fe, estaban esperando en el Señor. Hermanos, y que ellos sabían que si morían, iban a ir al descanso. Y dice que levantaban las manos al cielo y decían: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, a Él sea la gloria, a Él sea la honra. Hermanos, en medio de aquel dolor, de aquella angustia, aquellas mujeres, aquellas doncellas alababan el nombre del Señor. Hermanos, y dice que aquella Feliciana tenía aquel niño en los brazos. Aquella mujer soltaron las fieras. Y dice, hermanos, que cuando soltaron las fieras, dice que la fiera lo primero que agarraron fue aquel bebé. Un bebé ni de 24 horas de nacido. Hermanos, y desde que lo agarraron, lo despedazaron a aquel niño. Pero aquella madre solo agarró sus brazos. Y la fe de ella era que ese niño tan tiernito había pasado a la presencia del Señor. Amén. Y ella dijo, en un momento me voy a reunir con Él allá en el cielo. Y por eso dice la Biblia, aquí está la paciencia de los santos. Sufrieron ellos, llevaron el dolor, llevaron el vituperio, pero sufrieron con paciencia y que iban a descansar de sus trabajos, pero sus obras hasta el día de ahora se siguen contando. Que fueron mujeres de valor, hombres de valor, que triunfaron, que guardaron los mandamientos, que aunque tenían la espada enfrente y les decían, blasfemen su fe, pero ellos no, guardaban la fe en el Señor. Hermanos, guardaban la paciencia. Ellos decían, mejor morimos, pero no negaremos nuestra fe. A Policarpio le dijeron, niega tu fe. Y él les dijo, 88 años le he servido al Señor y ningún mal he recibido de Él. Y ahora, ¿cómo puedo negarle? Hermanos, aquellos hombres santos de Dios guardaron los mandamientos, guardaron la fe en el Señor. Y aunque murieron todos ellos, pero esperaban una patria celestial que Dios les había preparado. Hermanos, y dice que Feliciana, al momento, dijo ella, hijo, en unos segundos me voy a encontrar contigo allá en el paraíso. Y así fue, la agarraron las bestias, la despedazaron y murió ahí aquella mujer. Hermanos, pero murió con una sonrisa. Como dijo Pablo, que lo único que él quería era terminar con gozo su carrera. Hermanos, con alegría. Yo sé que nuestra hermana Juanita terminó su carrera con gozo. Porque siempre fue una hermana de valor. Una hermana valiente. Una hermana de consejo. Hermanos, una hermana que siempre nos dio ánimo en esta obra. Hermanos, y así la historia de la iglesia. Así murieron muchos de ellos. Pero había una promesa de parte del Espíritu Santo que decía, cesarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Ya nuestra hermana cesó del trabajo, ya está descansando. En cambio nosotros seguimos con este trabajo. Tenemos una lucha de continuo. Ya nuestra hermana ya se fue a descansar. Hermanos, está en un lugar de reposo. Y donde ella está, nuestra hermana, yo sé que se encontró allá con los santos hombres de Dios. Sí. Hermanos, yo me imagino que cuando Pablo llegó al tercer cielo, pudo contemplar a Abraham. Sí, hombre. Y dice que vio cosas. Allá estaban los hombres de Dios. Pudo contemplar a Isaac. Sí. Pudo contemplar a Jacob. Y por eso dijo él, fui traspuesto hasta el tercer cielo, donde escuché palabras inefables, que no, dijo él, me son dadas a conocer. Hermanos, porque vio algo extraordinario en aquel lugar.
Pablo se quería quedar en aquel lugar y se le hacía tarde de irse para aquel lugar. Hermano, pero dijo él, pero por amor a mis hermanos. Se sentía en estrecho Pablo. Quería estar con los hermanos porque quería seguir predicando el evangelio. Hermano, pero dijo él que para él le era muchísimo mejor estar en la presencia del Señor. Hermano, porque yo creo que es muchísimo mejor. Como dijo el hermano José ayer, yo sé que nadie nos queremos morir, pero sí, no le tenemos miedo a la muerte. Que si la muerte viene ahora por nosotros, si estamos preparados con el Señor, nos vamos con el Señor. Nos transporta, hermanos, y la esperanza es que vamos a ir a descansar, que vamos a cesar de nuestro trabajo, hermanos, y que vamos a ir a la presencia del Señor, y que no hay nada más bonito que estar en la presencia del Señor, hermanos, porque Pablo pudo experimentar eso, hermanos, dijo él, ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor, hermanos, y que cuando estuvo presente en el Señor, no era algo más maravilloso que estar en la presencia del Señor. Y hermanos, yo siempre recalco esto, lo traigo a memoria, cuando Dios resucitó a Lázaro. Lázaro tuvo 4 días en el paraíso. Llegó al descanso. Dice que Lázaro enfermó. Y estar enfermo yo sé que a nadie le gusta porque no es bueno. Hermanos, que si hay un aguijón, como le dijo Satanás a Jehová, piel por piel daría el hombre. Nosotros damos todo lo que tenemos por querernos curar ese dolor, esa enfermedad. Que si nos duele la rodilla, que queremos que ese dolor se nos quite, aunque valgan dólares, tantos dólares la inyección, pero queremos curarnos y damos todo lo que tenemos, piel por piel daría el hombre. Hermanos, pero Lázaro enfermó y murió Lázaro. Y desde que murió se fue al paraíso de Dios.